El avance de la inteligencia artificial plantea una serie de desafíos éticos en materia de derechos humanos que abarcan cuestiones tan diversas como la protección de la privacidad y de los datos personales ante las nuevas tecnologías. Y es aquí donde los neuroderechos emergen como una respuesta, ya que su finalidad es proteger la integridad, privacidad y autonomía de las personas. Para ahondar más en este tema, vamos a invitar que suba aquí al escenario Mariano Sigman. Él es neurocientífico, escritor y divulgador, así que bienvenido. Gracias a toda la gente que ha puesto en marcha este elenco estupendo y me honra muchísimo ser parte de eso. Quiero contarles de lo que yo creo que es un derecho esencial, que es el derecho a ser quien somos, o en todo caso el derecho a ser quien queremos ser. Y de eso hablaré durante unos 15 minutos. Primero, qué significa eso y luego por qué en este momento eso puede estar en jaque. Hace ya unos 60 años, un poco más, en Toronto, en 1962, cuando los Beatles todavía estaban sacando sus primeros temas, casi habían sacado 1 o 2 temas apenas, singles, Marshall McLuhan publica La Galaxia Gutenberg, un libro al que yo creo que tendríamos que volver. Y si algo tuviese que recomendarles de corazón hoy es la lectura de ese libro, porque creo que presenta con asombrosa claridad y desde una perspectiva lejana muchas de las grandes transformaciones que estamos viviendo. No hablo de las transformaciones, iba a decir mundanas, pero ni siquiera las más significativas como las del trabajo o de los vínculos humanos, sino en algo mucho más esencial que es cómo cambia nuestra perspectiva, cómo cambia nuestro aparato cognitivo, cómo cambia nuestra manera de pensar. Nosotros solemos intuir que tenemos una forma de pensar y que luego expresamos aquello que pensamos a través de un medio. Marshall McLuhan propuso otra idea, que es que los medios que utilizamos para comunicarnos no solo cambian nuestra capacidad expresiva, sino que cambian las ideas que producimos, cambian nuestra perspectiva, cambian nuestra imaginación, cambian cómo nos pensamos nosotros a nosotros mismos. En ese libro, Marshall McLuhan hablaba de la tecnología como una idea que nos extiende, como una idea que nos transforma, pero también como una herramienta que nos entumece. Decía McLuhan que las tecnologías nos extienden en algunas dimensiones y en aquellas dimensiones que nos extienden al mismo tiempo muchas veces si nos reemplazan, nos entumecen. El ejemplo más claro de esto es el campo físico. Todos nosotros sabemos que hoy tenemos un montón de herramientas que nos permiten transportarnos. Algunos estaban ayer en México y hoy están aquí, otros volverán mañana a Lisboa. Todo eso es fantástico, pero al mismo tiempo perdemos en enorme medida nuestra propia motricidad y cuando perdemos nuestra propia motricidad el cuerpo se atrofia y entonces nosotros reemplazamos eso tratando de ir a gimnasios fuera de hora en vez de a veces entender que nosotros tenemos que extendernos a partir de ciertas tecnologías, pero sin dejar que nos reemplacen. Y el ejemplo icónico de eso, uno al que yo lo tengo muy en mi corazón, además porque yo soy de todo una especie de ciclista frustrado, y lo contaba Steve Jobs, que yo me pregunto si había leído a McLuhan o no. Él utilizaba esta idea, que es una idea muy bella y muy bonita, que muchos han repetido, de la bicicleta como una especie de tecnología ideal en este sentido, porque la bicicleta multiplica nuestro esfuerzo, es decir, uno camina y caminando puede ser 3, 4, 5, 6 o 10 kilómetros, con una bicicleta uno puede ser 80, 100, 150, pero uno mantiene constante el esfuerzo. Uno no se atrofia, es decir, es casi por excelencia la tecnología de extensión. Es una tecnología donde no nos reemplaza, no nos sustituye, sino que lo que hace es multiplica aquello que nosotros metemos en el insumo para producir algo muchísimo mayor. Multiplica el trabajo, multiplica el rendimiento. Esta idea creo que ya un poco nos orienta, porque por supuesto esto es muy relevante en el mundo de la inteligencia artificial, donde nosotros hemos visto entumecido todo tipo de facultades cognitivas. Nosotros, muchos de los que están aquí se acordarán, yo recuerdo el teléfono fijo de la casa de mis padres, de casi todos mis amigos, de mis primeras novias. Es decir, tengo una cantidad de teléfonos almacenados, hoy no recuerdo ninguno y ustedes dirán, bueno, no lo recuerdas porque no lo necesitas y porque justamente tu cerebro está ocupado en otra cosa. Pero no es que no lo recuerdo porque no los necesito, no lo recuerdo porque ya no puedo. Y una prueba de eso, algunos de ustedes a lo mejor lo han experimentado como yo, es cuando, por ejemplo, tengo que poner un código de seguridad que me aparece el mensaje, no sé, 672495, no es ningún, pero 672495, y voy a tipearlo y el momento que tengo que tipearlo me lo he olvidado. En esos magros 3 segundos entre mirar el número y girarme, ese número se ha desvanecido de un sistema que está atrofiado. Podemos seguir, la atención está
altísimamente atrofiada y que hazlo está más. Hay una cantidad enorme de estudios cognitivos que muestra que ya no es la disposición o la voluntad, sino la capacidad de atender durante una cantidad de minutos a algo que por algún motivo nos es relevante, es algo que ya no está en nuestro menester, algo que nosotros sabemos que es una especie de unidad básica de todo el pensamiento, que es la capacidad de llevar el pensamiento a donde nosotros queremos y no a donde va por su propio albedrío. Eso que justamente está en el corazón de ser quien queremos ser, para empezar a pensar lo que queremos pensar o atender lo que queremos atender, es algo que se está atrofiando porque la atención está invadida por todo tipo de redes, medios, que lo que hacen es contaminan nuestra propia capacidad de dar combustible o de sostener nuestra propia atención. Podemos seguir con casi todos los ejemplos, pero quiero mostrarles que de alguna manera hemos perdido o vamos perdiendo muchas de estas facultades, y la que yo quiero hoy focalizar, la que quiero hablar, es la de la identidad o de quién queremos ser. Y en el ejemplo de la bicicleta, esto no lo contaba Steve Jobs, pero también a mí me gusta porque yo me he topado con esto. La bicicleta tiene otra virtud, que es que uno elige a dónde quiere ir. Uno sale al bosque, al campo, y uno de repente elige un rumbo u otro. Si alguno está metido en esta enfermedad de los que corremos o los que hacemos bici, sabrán que hay una aplicación que se llama Strava. Es una aplicación donde uno pone segmentos. Y esa aplicación es espectacular porque te da unos registros inimaginables de todo lo que has hecho, te permite competir con gente que está en otros lugares del mundo, pero también te va quitando justamente ese libre albedrío de salir por el camino a ir por donde uno quiere ir. Porque de repente te aparece que hay un segmento, o tú lo sabes, y entonces justamente uno, en vez de ser el que va caminando por donde quiere, al ritmo que quiere, entra a trabajar para esta aplicación sin saberlo, para rendir en una situación donde uno está perdiendo justamente la voluntad, el albedrío, el disfrute en aquel lugar en el cual justo uno había entrado exactamente para eso. Entonces, esta idea, ¿no?, de que nosotros empezamos a quizá perder parte no solo ya de nuestros menesteres cognitivos, sino de aquello que somos, quiero dárselas como en dos ejemplos que me parecen muy simples y de instancias de la inteligencia artificial mucho más antiguas de las que ahora nos preocupan. La primera es una que utilizan todos ustedes, que es Waze o Google Maps o un navegador. Fíjense, y traigo esto porque justamente es algo que ya tiene bastante historia. O sea, nosotros hemos pasado por una cantidad de cosas donde otras recién están hoy en los cimientos o empezando. Hace una cantidad de años salieron los navegadores y eso produjo una respuesta, sobre todo en los taxistas, pero entre la mayoría de la gente, que era de cierta irritabilidad. Algo así como, ¿qué me va a enseñar a mí esta máquina cómo conducir por Madrid? ¿Por qué? Porque justamente yo encuentro en eso cierto significado. Yo soy el que sabe bien eso. Yo me conozco todas las calles de Buenos Aires y no necesito ningún navegador, y me ofende la idea de que alguien justamente quiera reemplazarme o entumecerme en aquello que es tan definitorio en mi Constitución. De ese lugar, de gente de esa resistencia gala, de Asterix y Obelix, de gente que decía, vengan que yo voy a resistir con muros, hoy verán que todos los taxistas y todos nosotros, cuando vamos a cualquier sitio, incluido un sitio que conocemos perfectamente bien, lo primero que hacemos es poner el Waze. Entonces uno dirá, bueno, esto tiene un sentido, porque puede ser que uno lo hace para evitar que haya un atasco de tráfico y que eventualmente te lo advierta, pero uno lo hace justamente porque uno se ha vuelto tan perezoso que ni siquiera quiere pensar aquellas cosas que piensa de manera tan eficiente, de manera tan correcta. Y lo que me parece más grave de esto, y lo que quiero contarles justamente en lo que va en el contexto de mi charla, es que cuando uno le pide a Waze que le diga por qué camino ir, o a Maps, da igual, cualquier navegador, cualquier aplicación, esto no es específico de ninguna compañía, es cierto de todas estas tecnologías, salvo casos muy puntuales de usuarios muy expertos, y a eso volveré en un momento, le estamos pidiendo dos cosas distintas. La primera es que optimice un proceso, y eso es el oikos, eso está bien, es la lavadora. Uno puede pedirle, es el tiempo suplementario que uno no tiene que resolver. Está bien pedirle a una máquina que resuelva cuentas que a nosotros no nos aportan nada. Pero también le estamos pidiendo otra cosa, que es qué función tiene que optimizar. ¿Cuál es el camino que tiene que encontrar entre todos los caminos posibles? ¿El más rápido? ¿El que pasa por la casa de mi abuela? ¿El que a lo mejor no molesta a ningún vecino porque no pasa por calles pequeñas? ¿El que contamina menos? ¿El que evita algunos lugares por los que no quiero ir porque por algún motivo a mí me resultan tristes o alegres? Lo que quiero decirles es que nosotros estamos dando dos cosas sin saber. Una es que optimice una función y la otra, para la mayoría de la gente, salvo que uno entre en los parámetros muy específicos del problema, que es aquello que tiene que optimizar. Les doy un segundo ejemplo, las plataformas de contenido. Hace mucho tiempo hubo un descubrimiento que fue como esencial en la historia del algoritmo, que fue el siguiente. Ustedes sabrán que hace muchos años uno
ponía puntos, ¿no?, a las películas que veía o los libros en Amazon. ¿Por qué eran esos puntos? Porque había un algoritmo muy simple, esencialmente transitivo, donde si a mí me había gustado mucho esto y a ti te gustaba mucho esto, entonces a mí me recomendaba algo que a ti también te había gustado mucho. Pero ¿qué es lo que descubrieron muy rápido? Y aquí viene algo donde está el corazón casi, lo que quiero contarles, que es que todo el mundo decía lo mismo. Todo el mundo decía que le gustaban las películas de Truffaut y de Godard y de Kurosawa, pero luego las que veían eran las de Will Ferrell y las de Owen Wilson. Y entonces, esto no es nada demasiado extraño, es que todos somos, como decía Walt Whitman, un consorcio de multitudes, y somos esos dos. Uno, yo lo voy a llamar muy sintéticamente y abusando porque no existe tal concepto, una especie de yo aspiracional. Ese es el que quiero ser, el que yo me refería al principio. Es el anhelo que tengo de después de haber pasado 70, 80 o los 40, 50 años que he pasado aquí, el registro que quiero haber dejado. De a quién quise, a quién agradecí, qué hice, las cosas buenas que he hecho. Y luego, atrás de eso, hay una especie de simio que lo que quiere es comer patatas fritas, que quiere ver cosas, es decir, y esas dos cosas están permanentemente en tensión. Y entonces, es muy provocativo un algoritmo que diga, o un sistema que diga, mira, aquello que a ti aspiracionalmente me declaras que es lo que te gusta, no me importa, porque yo sé que si te toco por un lugar muy débil, un lugar muy vulnerable, tú te vas a entregar sin que yo te lo pida. Vas a hacer las cosas, vas a ver películas una tras de otra, vas a comer patatas fritas una tras de otra, vas a ver videos de gatitos o de chicas bailando o de señores saltando, lo que sea que cada uno ve en sus videos, porque eso no es lo que quieres, sino esencialmente lo que te puede. Y hay cosas muy sutiles del algoritmo. De hecho, para el que haya tratado de hacer el ejercicio de entrenar al algoritmo, habrá dado cuenta que no basta con ver algo mucho tiempo. Porque justo cuando vemos algo mucho tiempo, lo que estamos diciendo es un poco lo que nosotros queremos decir que nos guste. Pero hay cosas muy sutiles en pasar algo rápido y frenarlo y luego decir, no, esto no lo quiero ver. Hay una expresividad de la mano que denota algo muy profundo de aquellas cosas que en realidad nosotros no son las que queremos ser, sino aquellas muy profundas que de alguna manera nos pueden. Y esta idea, otra vez, yo quiero como traer cosas que parecen muy nuevas con ideas muy antiguas. Hay otro libro, este es más pequeño todavía, tiene 60 páginas, es un libro de Etienne de la Boétie, o Etienne de la Boétie, en realidad, que es como se pronuncia en francés, lo que pasa es que a mí me resulta impronunciable así. Se llama La servidumbre voluntaria, y es el libro que enamoró a Michel de Montaigne. Es un libro hermoso. Y es un libro en el cual de la Boétie lo que dice es que esencialmente todos los reinos han reinado haciendo una misma idea que durante unos pocos días dominan, pero durante el resto del tiempo la gente en realidad se dispone a entregarse por sus propios medios. Nosotros, cuando yo veo la cantidad de horas que veo en Instagram o en TikTok o en Reels en YouTube o en distintos lugares donde tiempo que me gano de ciertas herramientas los pierdo justamente navegando en cosas y en lugares donde cuando ha pasado todo eso yo digo, yo no hubiese querido navegar por aquí, en realidad a mí nadie me ha obligado. A mí me ha puesto una pistola y me ha dicho, tienes que quedarte durante 3 horas haciendo esto. Yo me he entregado voluntariamente, desde la servidumbre voluntaria, a realizar este tipo de concesiones. Entonces quiero, sobre esta idea, la idea de que nosotros hay como ciertos lugares que son tan tentadores que nos cuesta mucho evitarlos y que nosotros entonces nos entregamos. Fíjense que esta es como también la idea del... A mí otra fábula que me gusta que es que la guerra de Troya, que quizás es como el principio de las guerras, que uno la piensa como es una guerra además que están en la historia, se llevan a Helena se le llevan a Troya, los griegos van, atacan y no se resuelve, y por la fuerza quieren recuperarla, y no la recuperan, y al final la única manera de romper las barreras de Troya no es apelando a la fuerza, justamente a la violencia, sino apelando a los lugares más vulnerables, la curiosidad, la tentación, la vanidad. Les ponen un caballo, los tipos abren las puertas y con eso terminan poniéndose. Entonces quiero decir esto porque me parece que nosotros, esto está puesto en el marco de una idea de los derechos, y creo que cuando nosotros pensamos en derechos lo que pensamos es defendernos de la fuerza que ejerce el otro sobre nosotros, y no defenderse de las oportunidades que el otro usurpa por nuestras propias vulnerabilidades, que creo que al final son los puentes de entrada más claros a cada uno de nosotros. Y cada una de estas ideas va a lo que para mí, justamente fíjense que en última instancia lo que estoy hablando es de algo que es una de las cosas más difíciles de la neurociencia y creo más difíciles de la filosofía, que es la idea del libre albedrío. O sea, la cuestión que estoy poniendo yo aquí sobre la mesa es que en última instancia nosotros elegimos algo de lo que queremos hacer o no. Y cómo en última instancia aquello que nosotros elegimos está contaminado por opciones que no podemos manejar, por cosas que son demasiado deseables, por en algún lugar en el cual perdemos eso.
Y más allá de la filosofía difícil de resolver, de si hay libre albedrío o no, nosotros hoy vivimos una sociedad en la cual todo hace parecer que lo tenemos. Lo que yo quiero decirles es que eso es volátil y que está en riesgo. Y para eso lo que quiero hacer es ir hacia atrás de la historia y mostrarles un momento de la historia en el cual no teníamos libre albedrío. Otra vez, yo empecé diciendo la idea de McLuhan, que es una idea como, para mí, muy fundamental en una especie de revolución de nuestro concepto de cómo entendemos nuestro propio pensamiento, que es que aquellas cosas que nosotros damos por sentados, nuestra capacidad de ser conscientes, nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de decidir, en realidad son culturales. Hay una persona que se llama Julian Jaynes que lo que hizo es estudió todos los primeros libros antiguos de lo que se llama la era axial, hace 3000 años. Incluidos los libros homéricos, pero también los libros fundacionales de la cultura babilónica, de la cultura china, de la cultura hindú, de las distintas culturas en ese momento en el cual emerge el pensamiento deliberado. Y lo que él encuentra, para volver otra vez a la guerra de Troya, es que cuando Héctor decide ir a la guerra, no dice yo voy a ir a la guerra porque quiero hacerlo, o yo voy a la guerra porque quiero defender a los míos, sino que lo hace porque se le aparece Apolo, que es un dios, a veces es un amigo, a veces es un caballo, y Apolo le dice, tienes que ir a la guerra. Y no es eso específico de Héctor, sino que esos son todos los personajes de la literatura de hace 3000 años. Lo que concluye Julian Jaynes, y por supuesto hay un salto en esa conclusión, porque está usando eso de los magros fósiles que tenemos para entender cómo funciona el pensamiento humano, es que hace 3000 años el pensamiento humano no era volicional. Para decirlo más claro, es como que el mundo en esa época era una especie de jardín de esquizofrénicos. De gente que lo que hacía era escuchaba voces y seguía esas voces y no tenía ese segundo en el cual se paraba a pensar de yo estoy aquí porque hago lo que quiero hacer o porque esto es lo que me entretiene o porque este es quien quiero ser yo. McLuhan, justamente, cuando en 1962 publica La Galaxia Gutenberg, hablaba y toda su historia había sido, él estaba obsesionado con la que se llama la Galaxia Gutenberg porque él encontró que lo que él llamaba el individuo victoriano, que era la persona moderna, la persona analítica, la persona reflexiva, venía de una forma de pensar que era la forma de pensar en el papel, en el cual las cosas son secuenciales, quedan grabadas, no se difuminan y no se diluyen y no se esfuman en el momento que uno les ha dicho. Y cómo ese cambio material de cómo nos comunicamos da lugar a una forma distinta de reflexionar y de pensar sobre nosotros mismos. En 1962, McLuhan se da cuenta que con el advenimiento de la electricidad, lo que él llama el medio eléctrico o electrónico, que para él eran casi homónimos, era casi lo mismo, lo que dice que pasa con eso anticipa que esa idea de la individualidad iba a cambiar y que nosotros íbamos a pasar nuevamente a un medio mucho más etéreo, en el que aquella conquista de la modernidad está un poco en riesgo. Y eso es lo que yo creo que es el riesgo más grande que tenemos, ese creo yo que es el derecho más importante que tenemos que defender. Traigo el último filósofo a la mesa en los últimos 3 minutos que me quedan, que es Nozick, un filósofo mucho más contemporáneo. Nozick, algunos de ustedes lo conocerán, pero inventó este dispositivo en el que creo que otra vez casi todos tenemos que pensar hoy, que es el dispositivo que está en The Matrix, la matriz. Él dijo la siguiente pregunta, que yo les traslado a cada uno de ustedes. Si ustedes pudiesen conectarse a lo que él llamó una máquina de experiencias, esa máquina de experiencias está conectada de manera tal que todo lo que ustedes experimentan es placentero, es agradable, es bueno, es digno. Es una película, pero ustedes no saben que es una película. Ustedes pueden elegir, esa es la pastilla roja, la Matrix, o pueden negar esa opción y elegir una opción donde está llena de problemas, donde los insultan en la calle, donde sus hijos no les hacen caso, donde las cosas son como son, pero que es real. Son ustedes. No es perfecto, no es la mejor realización de todo, pero es la que nos da sentido porque es lo que hacemos con esfuerzo y que son aquellos lugares que cada uno de nosotros queremos encontrar. Nozick se preguntaba qué elegiría y Nozick suponía que la gente elegiría no conectarse a la máquina de experiencias. Ese experimento se ha hecho muchas veces, pero es un experimento difícil de hacer porque es muy difícil imaginar eso, porque no es real. Cuando se hace, la mayoría de la gente elige, como Nozick pensaba, no conectarse a la máquina de experiencias. Porque la gente valora más algo por encima del placer hedónico, por encima de la ausencia del dolor, que es la realidad, que es estar encontrado a cada una de las cosas que hacemos nosotros. Yo creo que el debate en el que estamos cada uno de nosotros está justamente en eso. ¿Nos conectamos o no nos conectamos a la máquina de Nozick? Pero no es un debate intelectual, sino que es un debate colectivo. Yo creo que cuando usamos Waze como lo usamos, de a poco, cuando usamos las plataformas para ya no saber qué vemos más, un poco nos estamos conectando a una máquina de experiencias.
Estamos dejando de elegir qué camino queremos elegir. Estamos eligiendo por la pareza, por la facilidad, por la suavidad. Lo que quiero decirles es que por más de que uno piense que uno va a ser el galo que resiste, eso es tan tentador que muchas veces uno abandona. Termino con un último ejemplo, que es el siguiente. Muchos de nosotros hemos alguna vez estado en un mercado en Bolivia o en Marruecos o en España o en Italia y hemos discutido con un vendedor de alfombras durante muchísimo tiempo si esa alfombra la había hecho una persona o no. ¿Está hecha a mano o está hecha por una máquina? Por supuesto está hecha por una máquina, hoy. Está hecha en China por una máquina, pero te la venden como artesanal. La pregunta es, ¿por qué te importa eso? Es la misma alfombra. O en última instancia, si un cuadro de Picasso es de Picasso, no, es el mismo cuadro. Porque nosotros no compramos cuadros, no compramos alfombras, sino que compramos historias. Compramos que alguien haya querido hacerlo, que alguien haya pasado tiempo, que haya tenido el empeño para hacerlo, que haya querido resuelto, que se haya fracasado, frustrado, y eso es lo que uno está comprando. Y eso es bonito, pero no es del todo cierto. Porque si lo piensas, en la industria textil durante mucho tiempo muchos compramos suéteres a mano, pero hubo un momento en el cual dejamos de comprarlos porque es tan cómodo el otro. Es tan bueno, es tan fácil, es tan Waze, es tan Google Maps, es tan Netflix, es tan Amazon Prime, es tan aquello que nos puede con todo lo que podemos, que en algún momento eso es tan poderoso que cedemos nuestra propia identidad. Entonces yo creo en este mundo de los neuroderechos y de cosas que son tanto más futuristas, que hay algo que estamos eligiendo ya, que es si nos conectamos a la máquina de experiencias, si vamos a elegir una vida que es muy buena, muy tranquila, muy plácida, pero que no es nuestra, o si vamos de alguna manera a ejercer ese derecho que yo les propuse al principio, que creo que es el principal de los derechos, que es ser quien queremos ser. Muchas gracias.